disciplina alrededor del estudio del futuro. Así como hay una disciplina para estudiar el pasado, existe una disciplina para estudiar el futuro. Pero no pensarlo simplemente como adivinación. Pensemos a ver qué puede pasar en el futuro, sino que tenemos métodos para tratar de pensar el futuro con herramientas, con software, con instrumentos para poder definir hacia dónde queremos ir. Y este futuro termina siendo hoy utilizado por la gran mayoría de las empresas a nivel escalable, es decir, a todos los niveles corporativos la prospectiva hoy es totalmente útil. ¿Cuáles son los principios básicos de la prospectiva? Examinar el presente con una especial comprensión del futuro. Si entendemos bien nuestro presente, identificamos las pequeñas señales de cambio que hay en él, podríamos pensar nuestro futuro. Esto tiene que ver con un espacio y una alternativa del futuro y la gestión de toda esa incertidumbre que vivimos. ¿Quién sabe lo que va a pasar en los próximos 10 años? Probablemente ninguno pueda decir yo sé qué va a pasar. Pero si uno hace prospectiva, lo que sí puede identificar son los posibles futuros de cambio. Porque el futuro no está destinado, como vimos. Hay múltiples futuros. Para eso la prospectiva establece mecanismos de transformación. Y la prospectiva básicamente ayuda a los tomadores de decisión estratégica a hacer mejor escogencia para tener un futuro común. ¿Qué es lo que pasa con la prospectiva? Quizás en nuestro país es todavía muy incipiente en el desarrollo de políticas públicas, pero en países como Finlandia, Corea, las políticas públicas se basan en el estudio y conocimiento del futuro. Corea hace 25 años no era nada distinto a lo que es Colombia, pero su capacidad de pensar a los próximos 25 años le permite hoy estar como una de las economías más dinámicas del mundo. Eso se entiende porque fueron capaces de interpretar lo que querían construir y empezar a trabajar sobre ese curso. Cuando un territorio no sabe qué quiere hacer con él, el futuro es incierto y por tanto las decisiones son múltiples y por tanto las visiones son distintas y por tanto los usos, los recursos se destinan a temas distintos. Países como Corea hicieron un ejercicio prospectivo a principios de los años 70, orientando su pensamiento de largo plazo básicamente hacia qué era lo que los hacía distintos en su marco de referencia. ¿Qué fue lo que le apostaron? Le apostaron a temas como electrónica, le apostaron a temas como vehículos, le apostaron a temas como desarrollo de software, pero también le apostaron a temas específicos en comidas, en pesca, en astillería, ¿sí? Donde tenían capacidades ya retraídas desde antes. Pero le apostaron al desarrollo de capacidades científico-tecnológicas humanas en esas áreas específicamente. Mandaron a sus expertos a formarse al exterior para traerlos formados en lo mismo, en temas de automóviles, en temas de industria astillera, en temas de software, y retraídas esas personas al país, convirtieron a Corea en lo que es hoy Corea. Y nadie puede describir mejor el resultado de pensar el futuro que este país. ¿Quiénes lo hicieron desde el punto de vista corporativo? Lo hizo las empresas petroleras en la época de la Guerra Fría, entendiendo cuál era la posible transformación del futuro de ese negocio, guardaron sus reservas y justo en la Guerra Fría salieron con sus nuevos productos y fueron capaces de colocarse a la delantera del mercado global de petróleo. Empresas como la Shell, empresas como la British Telecom o la British Petroleum también hacen lo mismo. Este es un modelo de pensamiento que no se usa simplemente como capricho para el desarrollo de políticas públicas. Es parte de las personas que piensan política pública de clase mundial. Por tanto, para nosotros es fundamental que ustedes vean en la prospectiva como una herramienta de este tipo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que esas decisiones que impliquen altos costos, altos impactos o efectos irreversibles no se tomen simplemente con lo que denomina el profesor Javier Medina, quien ha sido mi maestro durante los últimos 6-7 años, es no a través de la opinionología o a través de la ocurrenciología, sino a través del pensamiento estructurado. Temas como la definición de una infraestructura, temas como el desarrollo tecnológico no pueden ser simplemente decisiones de cortísimo plazo, tienen que ser decisiones de largo plazo y eso implica que haya estructura prospectiva en ellos. Voy a hablar un poco de la evolución conceptual de esta disciplina, simplemente lo voy a pasar muy rápido, pero se las voy a dejar para que ustedes vean de dónde proviene el pensamiento prospectivo y de dónde provienen nuestras escuelas de formación, porque no hay una única escuela. En la primera generación, los años 50-60, la gran discusión era si se podía predecir o no el futuro.
Los economistas decían que el futuro sí se podía predecir, que había elementos de proyección que podían definir el futuro que uno quería y definir qué impactos podría tener una situación en un territorio. Otros decían que no, que se podía hacer pronóstico del cambio tecnológico, pero no se podía predecir el futuro. ¿Cuál fue la solución de esa discusión? Decir que el futuro no era único, que podían haber múltiples futuros, dependiendo de las decisiones que tomemos. Si mi decisión es, por ejemplo, no venir a esta conferencia, ustedes hubieran podido tener otra vez hoy otros futuros distintos al que estaban planificados. Por tanto, son diferentes los futuros posibles de una persona y también depende mucho de los territorios. Los territorios piensan su futuro de manera distinta. Por tanto, el futuro no es único, es múltiple. El gran placer de hacer prospectiva está en tratar de entender los múltiples futuros posibles de un territorio o de una institución. Si yo puedo ver esos múltiples futuros, podría anticipar mis decisiones de esos múltiples futuros. Estos son los pioneros. Luego viene en los años 70-80 el Club de Roma, quien orienta su ejercicio prospectivo sobre todos los temas de interpretación y crítica a los cambios sociales. Como mencioné al principio, aparece en el Club de Roma recién la discusión sobre el impacto del cambio climático y la transformación que esto le podría dar al planeta. Pero no es una discusión nueva. Miren, desde el momento antes de generar todos los efectos que está generando hoy, expertos de disciplinas ya pensaban en lo que podía estar haciendo el cambio climático en el desarrollo de los territorios. Aquí se crean las primeras asociaciones internacionales y aparecen los primeros programas de formación prospectiva. En Colombia, lastimosamente, solamente hay una escuela prospectiva donde se forman profesionalmente personas en esta disciplina. Recién la Universidad del Valle el próximo año estará por sacar su programa de maestría en prospectiva e innovación, pero hasta ahora solamente la Universidad Externado tiene este programa. En Latinoamérica solamente Brasil, México y Argentina tienen programas de formación en esta disciplina. En el resto del mundo la disciplina lleva por lo menos 30-40 años de desarrollo. En Colombia recién lleva por lo menos unos 25. No hemos llegado todavía al nivel de tener instituciones sólidas, instituciones fuertes. Lo que sí tenemos son puntos de referencia. Los grandes puntos de referencia de esta disciplina en Colombia están principalmente en Bogotá y Cali. El Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, en la Universidad Externado, el Centro de Estudios Prospectivos y Estratégicos de la Universidad Externado de Colombia. En otras universidades recién está apalancándose el desarrollo de esta disciplina. Ya la siguiente generación, que es la segunda generación, en los años 70 y 80, en la tercera, a partir de los años 90 y la primera década del siglo XXI, aparecen los principales pioneros de la construcción social, la creación de alternativas y la solución de problemas concretos. Esta parte de la prospectiva se enfocó principalmente a entender los problemas de la sociedad y aparecen, por ejemplo, estudios prospectivos sobre el impacto de la mujer en el desarrollo productivo de los países. Eleonora Mazzini de la Universidad Gregoriana de Roma empieza a pensar el futuro de los territorios si la mujer es mucho más dinámica económicamente que antes. Esto fue un cambio estructural en la forma de pensar el futuro, porque empiezan a verse problemas concretos. Ya no solamente se ve el problema en su conjunto, ahora se empiezan a ver variables de su problema. Entonces, ¿cuál era el papel de la mujer en el desarrollo productivo de las naciones africanas o de las naciones europeas? ¿Qué papel podría transformar entonces a Latinoamérica en un potencial desarrollo económico del mundo? ¿Por qué Brasil es hoy lo que es? Es por su pensamiento de largo plazo. ¿Por qué Brasil hace aviones hoy en día? No los hace porque quiere, los hace porque los pensó, porque se los soñó y porque los construyó. Si nosotros queremos llegar a construir algo distinto, tenemos que pensarlo desde ahora para poder que la transformación en ese sentido llegue a darse. Pero eso no se hace simplemente soñando, se hace con un método y se hace con una estructura. El método y la estructura lo da la perspectiva. Es un poco el primer mensaje de esta charla, ¿sí? Que ustedes vean que cuando se habla de pensamiento y transformación, no se debe hablar de pensamiento y transformación per se. Se tiene que hablar de pensamiento y transformación con estructura, con método, para poder que ese pensamiento y esa transformación se lleven a cabo en los tiempos que uno ha planificado. Si no, no va a haber cambio. Porque es muy difícil cuando no hay una visión conjunta de hacia dónde se quiere llegar. Y en ese sentido la prospectiva es hasta ahora la disciplina que brinda esas herramientas. Un poco como en resumen, yo podría decir que los conceptos y los nombres también han variado. Arrancamos, como dije al principio, hablando de futurología,
o investigación de futuros, lo que en francés se llama prospectar, pero en el futuro, ya en la segunda generación y la tercera, empezaron a hablar de las tecnologías prospectivas, lo que hoy se conoce como el FTP, que es lo que tiene que ver con el Future Oriented Technology Analysis, que es el FTA de prospectiva, o sea, cómo nosotros entendemos el futuro de las tecnologías. Miren cómo fue mutando el pensamiento prospectivo. Pasó de entender los problemas sociales a entender los problemas territoriales, al hoy entender los problemas tecnológicos que rodean al mundo. Corea antes de arrancar un proceso de inversión, lo primero que hace es investigar el futuro tecnológico de ese problema. Si hay una solución tecnológica, la implementa. Si no hay una solución tecnológica, la desarrolla. Pero en ese contexto no toman ningún tipo de decisiones sin haber pensado qué era lo que había a su alrededor para poder hacerlo. Simplemente como resumen, existen entonces tres grandes olas de la prospectiva. Una primera ola que arranca en 1940 al 60, que es la ola, digamos, orientada por expertos. Luego viene la ola de la prospectiva basada en modelos. Luego pasamos a la de tendencias, pero luego pasamos a la de contextos. La de contextos es la prospectiva que estamos ubicando en el tipo de prospectiva territorial, que es la que le interesa a la familia. Si bien nosotros hemos podido pensar el futuro de Palmira en muchas ocasiones, porque nos hemos sentado con la Cámara de Comercio, hemos hecho ejercicios, digamos, de tipo prospectivo en el Diamante, en Cali, Palmira, Yumbo, normalmente estos ejercicios se han quedado en el cortísimo plazo, porque no han convertido esto en la implementación de herramientas de procesos para transformar el futuro. Se ha quedado simplemente en la observación del futuro. Hoy la prospectiva nos obliga a generar transformaciones. Si nosotros no hacemos transformaciones, lo único que hacemos es generación de visiones de largo plazo. La prospectiva tiene hoy la obligación de generar transformación, y en ese sentido hay una otra disciplina que ha venido muy de la mano de la prospectiva trabajando en esta área, y es la vigilancia y la inteligencia competitiva. ¿De qué se trata esta disciplina? Es un poco lo que les voy a hablar en la siguiente parte de la conferencia. Pensar en el futuro, yo quiero que ustedes se pongan en la cabeza de su territorio, ¿sí? Imagínense, ustedes van a definir el futuro de su territorio, en todas las dimensiones donde estén. Yo supongo que ustedes son de diferentes áreas de la alcaldía, diferentes instituciones, diferentes agremiaciones, diferentes estamentos. Todos tienen que pensar su futuro, ¿sí? Esto no es nada nuevo. Pensar el futuro es algo que desde el arte de la guerra de Sun Tzu ya era necesario. Sun Tzu advertía la necesidad de conocer al enemigo y conocerse a sí mismo. Él mencionaba una frase que fue muy célebre, digamos, para la gerencia de los años 60-70, que era que si se conocen a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Yo me pregunto, ¿los territorios tienen competidores? ¿Las instituciones tienen competidores? ¿Las poblaciones tienen competidores? ¿O una inversión extranjera para llegar a nuestro territorio, en qué se fija para poder invertir en nuestro territorio? Yo les puedo dar ejemplos claros. Hace más o menos 2 años trabajamos con la industria automotriz, General Motors, Renault, Sofasa, todos en crisis, porque la crisis de la industria automotriz en Colombia es muy fuerte. Pensaron en que en Colombia podía llegar una planta de Kia. ¿Y dónde se iba a colocar la planta de Kia en Colombia? Decían, no, pónganla en Bogotá, pero logísticamente poner una planta de automóviles en Bogotá sería un fracaso. Pónganla en Medellín, no, tampoco, porque no hay logística para el mar. Ah, pónganla en Cali, pero Cali no tiene extensión de tierra. Pónganla en Palmira, pero Palmira, ¿qué propone? ¿Qué herramientas? ¿Cuántos profesionales tiene la industria automotriz? ¿Qué tipo de tecnología tiene? ¿Qué tipo de ingenieros tiene? ¿Qué tipo de capacidades? ¿Qué dijeron ellos? No, nos vamos para México. ¿Sí? Por una razón simple: nuestros territorios no son competitivos en el marco internacional, y eso se basa en que no conocemos ni siquiera lo que hacemos nosotros mismos, ni conocemos lo que los otros están haciendo. ¿Qué hacen territorios en Europa, en Estados Unidos, pero sobre todo en los países BRIC por transformar sus visiones de territorio? Empiezan a entender las capacidades de ellos y empiezan a conocer las capacidades de sus territorios, y a partir de ahí proponen transformaciones competitivas.
Entonces Sun Tzu ya advertía la necesidad de conocerse a sí mismo y advertía la necesidad de conocer a los demás. ¿Cuáles son los territorios con los cuales compite hoy Palmira? ¿Alguien lo sabe? ¿Con qué territorios compite hoy Palmira? ¿Señor? ¿Con qué territorios compite Palmira hoy en día? ¿Con Yumbo? ¿Jamundí? Y si pensamos no en Colombia, sino en el exterior, ¿con quiénes? ¿Ah? El Pacífico. Pues hoy el principal competidor, no solamente de Palmira, sino de toda la zona pacífico colombiana, es Guayaquil, Ecuador. Por una razón, toda su estructura e infraestructura logística es superior a la nuestra por 10 veces. Y no solamente eso, la inversión que han tenido en ingenierías, la inversión que han tenido en desarrollo de universidades, la inversión que han tenido en doctores, es muy fuerte. Por tanto, cuando un inversionista internacional quiere ir a un territorio, lo primero que mira son esos elementos de competencia. Entonces yo lo que quiero es que ustedes empiecen a notar la importancia del pensamiento estratégico si queremos hablar de competitividad. Y además, si queremos pensar en el futuro, tenemos que pensar en conocer a los demás. Bueno, ¿cuáles fueron entonces las estrategias de Ecuador? ¿Cuáles fueron las estrategias de México? Pero no nos vamos tan cerca. Pensemos en cuáles fueron las estrategias en Corea, cuáles fueron las estrategias en la India, cuáles fueron las estrategias en Europa, para hacer de sus territorios hoy más competitivos. Porque no estamos hablando de lugares fuera del planeta, estamos hablando de lugares que están en nuestro mismo contexto. ¿Sí? Señor. La semana pasada hablábamos sobre diversos entornos que tienen que ver con la competitividad local, que tienen que ver con la competitividad regional. El profesor Varela, cuando hacíamos el trabajo sobre políticas públicas, comentaba, por ejemplo, que la costa Caribe en este momento es una de las regiones que está impulsando muy fuertemente su competitividad y que en cierta medida varios de los temas representa un factor o representa una región que compite en varios asuntos por el Valle del Cauca. Tenemos a Barranquilla proyectándose como una ciudad puerto, una de las, tal vez la más importante en este momento en Colombia, junto con Cartagena. Tenemos los Santanderes, los temas educativos y de TICs. Tenemos, por supuesto, Antioquia, los temas industriales, también en temas de TICs, en salud, estableciendo a nivel interno un factor de competencia y, por supuesto, como decía bien Felipe ahora, internacionalmente, tanto a nivel de país como de región, pues tenemos a Ecuador, ciudades como Guayaquil, que tiene un hub aeroportuario que de alguna manera puede constituir un espejo de lo que el Valle querría realizar en términos de convertirse en el caso de Palmira, en específico, en un aeropuerto de talla internacional que sirva como concentrador de flujos de pasajeros especialmente. Entonces, digamos que estos ámbitos de competitividad se pueden trazar desde lo regional, desde lo macro regional, desde lo internacional, desde lo sectorial, se pueden revisar desde el transporte, desde las capacidades productivas, por ejemplo. Hablábamos también la semana pasada, tal vez ninguna región en Colombia tiene la potencialidad productiva en términos de la agroindustria, ni la potencialidad investigativa en términos de la bioeconomía como la tiene Palmira y la tiene Valle del Cauca. Pero también, dándoles la palabra a Felipe, esas posibilidades y potencialidades también con el tiempo se van perdiendo. A veces podemos ser los primeros en algo, pero si no le incorporamos y no le mejoramos su cariz competitivo, pues también perdemos oportunidades posibles.
el mejor ejemplo que uno puede utilizar para entender los problemas de competitividad que tenemos, sobre todo lo que hablamos del Cauca, Valle del Cauca en general, lo que le pasó a Popayán. Popayán era el centro político, económico de la región, y Popayán perdió eso en menos de 100 años. Podemos tener un territorio muy interesante, un territorio con unas capacidades muy buenas, pero si ustedes no aprovechan el momento que está viviendo el país, la oportunidad que se le está dando alrededor de estas estrategias, la competitividad se lleva a los territorios. ¿Y qué va a pasar entonces con la doble calzada Buga, Tuluá, Buenaventura? Lo que está haciendo básicamente también es un aislamiento de la zona de Cali, Palmira, Yumbo, y eso lo está denotando el cierre de empresas industriales. Se han cerrado en los últimos 2 años 35 empresas en Cali, 18 en Yumbo. ¿Cuántas se han cerrado en Palmira? ¿Y dónde se están yendo? Se están yendo alrededor de los canales ya donde se van a colocar los puertos en Barranquilla, que están muy fuertes. Se están yendo también cerca a Buga, Tuluá, donde se está desarrollando el nuevo sector de zona franca. Miren que los elementos de competitividad no son una cosa que le tocan a uno la puerta y lo golpean y lo tumban, no. Es una cosa que hace llamados permanentemente, que es lo que yo quiero que ustedes vean. Cuando desde el principio uno empieza a vigilar esos momentos y uno se da cuenta que hay unos cambios que están yendo hacia una nueva ruta, uno lo que hoy habla es de 2 conceptos. Por un lado está la inteligencia estratégica con la cual los territorios visualizan lo que está pasando a su alrededor, es decir, lo que está pasando al exterior, lo que tiene que ver con el exterior de la empresa o las instituciones, desde un carácter anticipativo, pensando un poco en detectar oportunidades y amenazas. Por tanto, los territorios hoy tienen sistemas de monitoreo del entorno y no dejan esa labor simplemente a las decisiones cuando ya se han tomado. Por ejemplo, el saber en este momento que hay unos intereses reales por colocar plantas en el Valle del Cauca, en dónde deben ir esas plantas, los intereses que se han manejado alrededor de este tipo de procesos tienen que ser de carácter anticipativo y no se le pueden dejar simplemente al empresario. Tiene que también haber un papel importante de la municipalidad orientado a anticipar esas oportunidades y dar las condiciones para que esos territorios se desarrollen enfocados ahí. Pero yo no quiero ser tampoco tan dramático, y también hay otra disciplina importante, que es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento mira hacia adentro. Lo que Chun Tzu llamaba en su momento conocerse a sí mismo, hoy en día lo conocemos como gestión del conocimiento. Conocer a los demás lo conocemos hoy como inteligencia estratégica. El conocerse a sí mismo implica que miremos hacia atrás, es decir, en qué somos buenos, qué hemos hecho, dónde los hemos hecho, qué capacidades tenemos, que implica todo un diagnóstico. Pero lo que pasa es que muchas veces nos quedamos sin conocernos a nosotros mismos, pero no conocemos a los demás. Cuando uno piensa hacer un plan decenal de transformación orientado a competencia, tiene que mirar lo que está pasando por fuera. No se les puede quedar por fuera a ver los competidores principales a nivel nacional e internacional qué están haciendo. Porque si toman decisiones sobre sus capacidades, probablemente estén pensando en negocios donde otros sean mucho mejores que ustedes. Voy a dar un ejemplo y una alarma que hemos detectado: el tema de biotecnología. Nosotros podemos ser muy buenos en biotecnología, pero Argentina nos lleva por lo menos unos 25 años de adelanto en biotecnología. En ese sentido, el Valle del Cauca, ¿qué va a proponer, principalmente Palmira, qué temas va a proponer de investigación en biotecnología distintos a los que se han venido haciendo en estos territorios donde ya hay unos avances distintos? No quiero decir con esto que no debe ir biotecnología, lo que quiero decir es que no puede haber biotecnología per se. Tiene que haber biotecnología orientada a temas distintos a los cuales los territorios más competitivos ya están. Eso tiene que ver con que hagamos vigilancia de cada uno de esos temas donde queremos invertir. Tiene mucho que ver, y lo ha reiterado Felipe, con conocer las capacidades propias. La competitividad y la propia competencia tienen que ver con saber en qué soy bueno y con conocerme muy bien. Por ejemplo, si yo me pregunto, el CIA, su labor principal en investigación, sobre qué productos
básicamente investiga el CIA de aquí, que está aquí a mi lado, de Palmira. ¿Yo qué diría? Por ejemplo, ¿qué me cuenta sobre esto? Yuca, pasto, pasta y semillas, arroz. ¿Qué otro tema? ¿Quién recuerda nada? Cambio climático. Cambio climático. Yo estuve la semana pasada, hace 15 días, enseñando en CIA vigilancia e inteligencia competitiva. Pero dame un tiempo solamente una idea. El asunto es que ellos están investigando en temas, pero realmente le están impactando al Palmira, le están impactando al Valle con eso. Ese es un punto. Voy hacia allá también, Felipe, en que si yo sé qué hace el CIA, si yo tengo medianamente claro qué hace el CIA, pues por supuesto la interacción, tanto institucional, social, económica, de todo orden va a ser mejor. Cuando hablamos de inteligencia competitiva, esa reflexión y esa vocación de inteligencia competitiva no solo va, digamos, hacia afuera, hacia mirar al otro, sino, por supuesto, también a mirarme a mí mismo. Olvidamos un tema, por ejemplo, en el del CIA, que me tocó también, pero más por mi actividad de orden periodístico, el trigo. El CIA tiene en su haber 3.500 variedades de trigo. No hay en el mundo junta una, yo no sé si llamarlo colección, banco, los científicos me regañarán, de ese tipo, ¿cierto? No hay en el mundo una colección o banco de forrajes, hablaba de pasta, de forrajes, como la que tiene el CIA, ¿cierto? Pero empieza uno por preguntarse, hola, ¿y será que las escuelas de Palmira, las escuelas, eso es preescolar, será que conocen eso? ¿Y será que de alguna manera existe algún tipo de aprovechamiento? Yo sé que en el CIA, porque además lo vi, hay estudiantes y hay gente de Palmira trabajando, gente además importante, por supuesto, talentos. Y bueno, también uno se pregunta, ¿sabe la Cámara de Comercio, sabe el gobierno de Palmira, saben la dirigencia de la ciudad, qué acontece en ese espacio de investigación? Entonces, por ejemplo, en planeación, nos decían hace poco, tuvimos 2 sesiones en el equipo, las cuales no vinieron porque están en la celebración de fin de año. Digamos que eso es entendible, pero digamos, lo menciono porque estuvieron muy juiciosos la vez pasada. Es importante entonces que haya un aprovechamiento de todas las capacidades, de esas grandes capacidades que tiene Palmira, que son escasas, por parte de la sociedad palmirana, por parte de la institucionalidad palmirana. Y así uno podría mencionar muchísimos otros temas que tienen que ver con todo lo que posee en este momento Palmira. Por ejemplo, para cerrar allí, en el tema de biocombustibles y de investigación en energías alternativas, pocas universidades desarrollan lo que desarrolla la Universidad Nacional de Palmira. Pocas universidades tienen la capacidad científica desarrollada en este específico punto del país. Y lo sé porque lo he visto y me ha tocado entrevistar incluso gente que viene de Brasil y de otros países, permanentemente, internacionalmente, vienen a Palmira a aprender y aprender de los científicos de aquí. Entonces, a veces uno dice, uno mira el medio vaso vacío, ¿cierto? Pero ese medio vaso también tiene, pocas veces también se mira, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Cómo lo aprovechamos mejor para ser competitivos? Pero todo eso depende, ¿no? Porque es que, por ejemplo, en el caso de CIA, los colombianos que aportamos al territorio tenemos las posibilidades de llegar al estudio final de las tecnologías
para darle un secreto que allá los bancos de cines que se dan para guardando las grandes potencias que son aportantes a la investigación y sabemos que se lo llevan para Alaska, que tienen el banco final, donde nosotros vamos a recibir estos híbridos y no vamos a recibir la tecnología desarrollada para poder tener la asistencia alimentaria que tanto se habla. Entonces también depende de quién hace la inversión, quién desarrolla la perspectiva, para qué viene la perspectiva, hacia qué país va dirigido, con qué ánimo, si es una empresa privada, si es una empresa del Estado. Entonces todo eso es dependiendo al suelo de la metodología. Sí, y ese punto que menciona además es fundamental, porque por supuesto tiene que haber un pensamiento crítico y una mirada crítica sobre las realidades. Por supuesto que nada de eso digamos, ni es gratis, ni está entrecruzado por relaciones de poder, ni por asimetrías en el manejo del conocimiento. Digamos que claro, que todo eso está allí, pero por supuesto que siendo de esa complejidad que tú mencionas, precisamente eso hace que debamos ser mucho más conocedores. Digamos que esa complejidad es la que nos obliga a ser mucho más conocedores de estas temáticas, por un lado para aprovechar lo poco o mucho que se pueda lograr, y por otro lado, como bien dices tú, para asumir una postura crítica y por qué no también al tiempo constructiva frente a lo que tenemos. Pero realmente son los grandes monopolios que tienen acceso a desarrollar todo lo que la humanidad y los seres humanos quieren hacer. Una cosa que recuerdo ahora que mencionas y cierro, la vez que yo estuve en el CIAS haciendo el trabajo sobre creo que era sobre frío, esa clase. Sí, pero dame un segundito, cierro. En esa ocasión, uno de los científicos y los directivos me dijo, aquí tienen toda la posibilidad de venir personas a recoger, digamos, muestras y a utilizar esas muestras y a utilizar ciertos materiales para la producción rural. Entonces, a veces mucha gente también desconoce